Estamos entrando a la tercera semana del mes de noviembre y ya, en mi opinión, este ha sido uno de los meses más importantes e interesantes en la bolsa de valores de los últimos 3 años. Tuvimos un recorte de tasas más, en 0.25% para llevar las tasas de los Estados Unidos a 4.75%. Tuvimos la elección de Donald Trump como presidente para los Estados Unidos, quien ya ha empezado a hacer varios movimientos, como por ejemplo anunciar que planea quitar los créditos para la compra de vehículos eléctricos, lo cual afectó a las acciones de empresas de vehículos eléctricos. Pero también ha estado, por ejemplo, asignando nuevos departamentos. Asignó a Elon Musk y a Vivek Ramaswamy como los directores del departamento o los líderes del departamento de eficiencia gubernamental, con los cuales planean disminuir la cantidad de una parte de burocracia que hay en el gobierno y también revisar cuáles son las regulaciones que no son necesarias y que nada más están afectando el desarrollo de la economía de los Estados Unidos. Por otra parte, Warren Buffett, uno de los inversores más famosos de la historia y, en mi opinión, el mejor inversor en toda la historia por todo lo que ha logrado al construir Berkshire Hathaway, él ha vendido nada más y nada menos que 36 mil millones de dólares en su portafolio el último trimestre, comprando únicamente 1.5 mil millones de dólares en ese mismo trimestre. Entonces, inversionistas, como ya lo vieron, tenemos muchísimos temas de qué hablar. La actualidad de lo que está pasando en los Estados Unidos con Donald Trump, lo que está pasando en el portafolio de Berkshire Hathaway o de Warren Buffett, y también, bueno, brevemente, qué es lo que nos está comunicando la Fed que ve en la economía de los Estados Unidos, una economía que ya empieza a arrojar datos bastante diversos, como por ejemplo el que la economía podría estar entrando en una recesión, aunque al mismo tiempo el dato del PIB sigue en crecimiento. El dato del PIB demuestra que la economía de los Estados Unidos está sólida. Pero cuando ves algunos de los empleos, por ejemplo, la economía de los Estados Unidos está siendo afectada en el rango bajo y en el rango medio de la sociedad, mientras que las personas con más dinero siguen gastando bastante y las empresas también, las empresas más grandes de los Estados Unidos, siguen invirtiendo en desarrollarse y en construir nuevas, por ejemplo, plantas. Entonces, inversionistas, me gustaría mencionar, antes de hablar acerca de lo que está pasando con el portafolio de Warren Buffett, una frase de otro súper inversionista muy famoso que se llama Seth Klarman, quien de hecho ha logrado resultados promedio de por encima del 20% anual los últimos 30 años. Entonces, un súper inversionista que no podemos tomar a la ligera. Él nos comenta que el tomar una decisión de compra de una empresa es muchísimo más sencillo que el tomar una decisión de venta de una empresa. Porque al comprar una empresa tú puedes identificar si está en descuento o no está en descuento, en qué rango estás dispuesto a adquirirla. Pero al momento de tomar la decisión de venta no existe el mismo rango, ya que ahora estás teniendo que ver el futuro de la compañía, ver el pasado y el valor actual de la compañía. En la opinión de Seth Klarman es algo, pues bueno, él es un super inversionista, para él es algo, podríamos decir, sencillo, pero ver el futuro, el desarrollo futuro de una empresa que tienes en tu portafolio puede ser bastante complejo, porque no hay un rango de tiempo. No sabemos si este próximo año se va a desempeñar la empresa y va a desarrollarse de una muchísimo mejor manera y después va a desacelerar esa mejora. O si este año están invirtiendo para poner la base de su empresa y en 3 años ver ese beneficio. Como por ejemplo, decía Jeff Bezos, él está trabajando para los resultados que la compañía va a tener los próximos 3 años. Entonces, todas las inversiones que Amazon realizaba, que tú veías en un trimestre, que se veía en el trimestre, que estaban invirtiendo en propiedad, planta y equipo, en expandir todo el sistema de logística, bueno, ese beneficio como inversionista lo ibas a ver hasta dentro de 3 años, no en ese trimestre. Tú ves la inversión actualmente, que es lo que le cuesta a la compañía, pero el beneficio lo ves en 3 años. Eso era lo que nos mencionaba Jeff Bezos para Amazon. Y para cada compañía puede ser algo diferente, como por ejemplo los parques de juegos, los parques en los que está invirtiendo Disney, que tiene plan de inversión para sus parques temáticos de aproximadamente 10 años. Entonces Disney está invirtiendo en desarrollar estos parques de diversiones durante 10 años. ¿Cuándo vas a ir viendo ese beneficio? El beneficio de lo que están invirtiendo hoy, de lo que van a invertir el próximo año. Entonces, para Seth Klarman, ese es el reto. Y Warren Buffett es una persona que hemos visto en su portafolio es bastante decidida para vender. Cuando él ve una posición en la cual tiene algo de duda, él decide recortar la posición rápidamente. Por ejemplo,
cuando compró Taiwan Semiconductors, que la vendió un trimestre después. Cuando se le preguntó por qué la vendió, dijo que pensó mejor su posición y que se dio cuenta que no quería tener el riesgo geográfico que tiene Taiwan Semiconductors. Podría haber, por ejemplo, un terremoto, que era lo que mencionaba él, podría haber un terremoto en Taiwán y yo me voy a ver bastante afectado. No estoy dispuesto a correr ese riesgo con esa compañía. Increíble que él decida así, de esa manera, porque vio un riesgo que anteriormente no había considerado y decidió vender la posición por completo. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, Warren Buffett en el tercer trimestre decidió volver a vender aproximadamente 25% de su posición restante en Apple. Continúa restando acciones de Apple. Ya ha vendido en total un 60% de las acciones que tenía de Apple a inicios del último año, lo cual lo ha llevado a tener un efectivo récord en su compañía de 325,000 millones de dólares, a comparación de lo que tenía hace tan solo un trimestre, 276,000 millones de dólares. Entonces están incrementando la cantidad de flujo de efectivo que están generando, pero además están recortando las posiciones que tienen en la bolsa de valores, aumentando de manera muy importante el efectivo que tiene la compañía. Una compañía que en el mercado está valuada en $1 trillón en inglés o $1 billón en español. Sí, una compañía que está valuada en $1 billón tiene 325,000 millones de dólares en efectivo. Prácticamente el 30% de su capitalización de mercado la tienen en efectivo. Bueno, no literalmente en efectivo, la tienen invertida la mayoría de ellas en bonos del tesoro a corto y mediano plazo. Ahora, al verse la noticia de que Warren Buffett ha estado vendiendo gran parte de su portafolio y una gran parte de su posición de Apple, como también parte de los bancos, parte de su inversión en Bank of America, por ejemplo, había muchísima especulación de qué era lo que podía estar pasando. Y una de las razones que se vio más populares, más comentadas, era el posible aumento de los impuestos en capital gains en los Estados Unidos, de los impuestos a la ganancia de capital. ¿Por qué? Porque esto se planteaba iba a suceder si ganaba la candidata demócrata de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien no ganó. Al ser cierto esto, porque sabemos que Warren Buffett a lo largo del tiempo sí ha mencionado a los impuestos como una razón para vender o para no vender una empresa. En ocasiones él prefiere no vender una empresa y seguir recibiendo los dividendos porque sería muy grande el pago impositivo, el pago de impuestos. También ha decidido recortar posiciones por temas de impuestos. Entonces, ¿no sería algo descabellado pensar que él haya podido vender estas posiciones por miedo a que pudiese llegar el cambio en cantidad de impuestos que se cobrarían a su portafolio, a la ganancia de capital en su portafolio? Si esto es cierto, los próximos trimestres veremos compras. Esto, en mi opinión, al contrario, no es lo que Warren Buffett podría estar viendo. Y claro que no puedo saber qué era lo que él estaba pensando, pero si quieren saber mi opinión de qué es lo que él podría estar haciendo, que es algo que he visto que ha estado haciendo los últimos 5 años y aún más después del fallecimiento de Charlie Munger, su mano derecha, pienso que él está desarrollando a Berkshire Hathaway para dejar una empresa con mayor diversidad, con mayor diversificación en inversiones. Pienso que ha estado invirtiendo en empresas que va a poder mantener los próximos 20 o 30 años en ese portafolio sin él tener ningún peso de conciencia de que pudo haber hecho algo mejor para proteger a los inversionistas. Recordemos que él quiere, y él lo ha dicho, que Berkshire Hathaway siempre sea ese fuerte financiero en los que los inversionistas se vean beneficiados. Un fuerte financiero implica cierta diversificación. Warren Buffett no es un fan de la diversificación, así como tampoco lo era Charlie Munger. Pero Warren Buffett en estos momentos podría ser, que otra vez es mi opinión, que esté pensando en diversificar la empresa de una manera en la que él se sienta cómodo para dejarla de ese modo. Anteriormente, hace tan solo un año, Apple era más del 55% del portafolio de Berkshire Hathaway. Acaban de vender las acciones, vendieron las acciones en un rango de los $220 y las acciones siguen en ese rango, las acciones de Apple, a una evaluación de un PER de 36, a un PER futuro de 29 para una empresa que no tiene mucho crecimiento. Entonces, en mi opinión, era algo muy sensato el tomar la decisión de venta. Pero no solo eso, en su portafolio ha habido muchísimos movimientos. Recortar 36,000 millones de dólares es bastante. De hecho, el trimestre pasado habían anunciado la compra de una empresa como Ulta Beauty, se vio en el reporte de 13F.
y un trimestre después decidieron venderla también dentro de todo ese grupo de empresas que estuvieron recortando, así como también recortaron posición en Nu Holdings, esta compañía que es muy popular, el segmento financiero, tarjetas de crédito en toda Latinoamérica, Nu Holdings. Por otra parte, estuvo comprando únicamente 2 o 3 posiciones este trimestre, una de ellas fue Domino's Pizza. Entonces, sí, hay ligeras compras de acciones, pero en realidad esas compras no deberían de ser de Warren Buffett, ya que él no mueve tan poquito dinero. Deben de haber sido de alguno de los dos, Ted o Todd, quienes manejan parte del portafolio de Berkshire Hathaway. Se especula que manejan aproximadamente $60,000 millones de ese portafolio en bolsa. Bueno, y es también por esto que yo en lo personal no tomaría o no le daría tanta importancia al recorte de posiciones que ha estado realizando Berkshire Hathaway. Pienso que es simplemente una reestructuración que están haciendo el portafolio en esta época. Tampoco pienso que haya sido por los impuestos, por el posible aumento en impuestos, ya que independientemente de eso, Warren Buffett nos había mencionado anteriormente que hay empresas que él mantiene para nunca vender. Entonces, si ese fuera el caso, si nunca las fueran a vender, entonces no le importaría los impuestos, únicamente si eran posiciones en las cuales él pensaba recortar posición. Y veremos si Warren Buffett compra más acciones estos próximos trimestres, ya que además Donald Trump tiene como plan el disminuir la cantidad de impuestos en los Estados Unidos, aumentar muchas de las tarifas internacionales para toda la importación que se realiza a los Estados Unidos, para así poder atraer la producción a los Estados Unidos, que se produzca más en Estados Unidos y que se importe muchísimo menos producto, sino que sea una nación en la que se produzca y se exporte producto más de lo que se importa. Y bueno, esto el S&P 500 o la bolsa lo tomó muy positivo. Tuvieron por primera vez, el S&P 500 pasó los 6,000 puntos. Sí, ya ha tenido un respiro, pero después de que el candidato ganase la presidencia, el S&P 500 subió más de un 3.7% en 3 días. Bastante optimismo después de esto. Y en bastantes sectores se vio muchísimo optimismo. Por ejemplo, las acciones de Tesla pasaron de $240 a un máximo de los $350 para después respirar un poco y caer hasta aproximadamente los $338 al momento que estoy grabando este video. Un aumento de 34% desde que quedó electo Donald Trump. Por otra parte, JP Morgan también alcanza máximos históricos, que sube más de un 10%, de $219 a los $245. Y cuando hablo de JP Morgan, también cabría mencionar que en general los bancos se vieron bastante beneficiados, porque se considera que Donald Trump es un plus o algo positivo para la economía y para el manejo de lo que sería una posible recesión. Por otra parte, Berkshire Hathaway también sube un 6% aproximadamente, pasa de los $469 por acción y llega a aproximadamente los $470 cada acción. Otra vez, como mencionamos anteriormente, llegando al $1 trillón en inglés o al $1 billón en capitalización. Y otra empresa que se vio bastante beneficiada por la posible disminución en regulaciones. Recordemos lo que mencionábamos de que Elon Musk y Vivek Ramaswamy van a estar enfocados en la eficiencia gubernamental, en disminuir burocracia y observar algunas regulaciones que tal vez no deberían de estar puestas, lo cual beneficia mucho a empresas grandes que antes habían visto su evaluación afectada por el tema regulatorio. Una de ellas, Visa. Porque lo que quiere Trump es que las empresas de Estados Unidos sean más robustas y sólidas para competir en un mercado globalizado, para poder competir contra las empresas asiáticas, por ejemplo. Entonces, quiere darles libertad para desarrollarse. Y Visa ve el beneficio, suben más de 6% sus acciones, llega a máximos, sube de los $300, ya llegando a los $312. Una empresa que en lo personal a mí me gusta bastante por su predictibilidad y por el negocio que tienen. Ahora, la inflación en los Estados Unidos fue reportada la semana pasada en un 2.6%. Un reporte que, aunque no fue el más optimista y no superó expectativas, estuvo en línea con las expectativas y permitió que se mencionara Jerome Powell, optimista por la economía una vez más, mencionando que no se descartan las continuas bajadas de tasas. Entonces, Jerome Powell sigue pensando que se pueden bajar las tasas, algo que a opinión de muchos analistas debería ser más rápido. La economía, aunque los números del PIB no lo demuestren, de acuerdo a los últimos reportes, por ejemplo, de empleo,
está un poco más débil la economía de lo que parece estar. Entonces, se espera que con la disminución de regulaciones, con la posible disminución de impuestos en los Estados Unidos, si llega a haber una recesión, sea muchísimo mejor manejada. Y lo que se piensa es que esta subida en el S&P 500, fuera de ser una burbuja, es más bien una consideración o una valuación ajustada a los posibles recortes en impuestos, ya que estás pagando más actualmente por la evaluación actual, pero estás considerando que los impuestos van a ser menores, con lo cual la utilidad que cada empresa va a generar va a ser mayor. Eso es lo que se piensa podría estar considerando el mercado al subir a máximos históricos, al seguir viendo un crecimiento, y en lo personal no lo veo nada descabellado. Ya anteriormente pasó esto. Ya Donald Trump había recortado los impuestos para las empresas cuando estuvo en su último gobierno. Y sí, las valuaciones se vieron beneficiadas. Entonces puede ser que esté sucediendo exactamente lo mismo que pasó anteriormente. Habría que tener en consideración que este impacto no es automático. No es este año en el que van a ver el beneficio, tampoco es en el próximo año en el que van a ver el beneficio. Va a comenzar en el caso de que se recorten los impuestos. Con lo cual, inversionistas, quiero aclarar que todo esto es mi opinión y puedo estar completamente equivocado, pero aquí estoy para compartirles qué es lo que estoy analizando y qué es lo que yo estoy haciendo, dejándome pensar que el mercado está en un buen lugar, que en el caso de haber una recesión, Estados Unidos tiene actualmente el posicionamiento correcto para manejarla y que sea una recesión que posiblemente tenga algo que ver con ese soft landing que se planeaba, que sea una recesión ligera en la que no se vea muy afectada a la gente, en parte por lo que está buscando el gobierno hacer en estos momentos, que es eficientizar todo el grueso del gobierno, además de disminuir tasas de impuestos y atraer inversión a los Estados Unidos. Inversionistas, para mí, hablar acerca de si es algo positivo o negativo, para la bolsa de valores esto ha demostrado ser algo positivo. Para la economía en el corto plazo esto ha demostrado ser algo positivo. La duda está, ¿qué va a pasar con la deuda de los Estados Unidos? Si cobran menos impuestos, ¿será suficiente lo que van a recaudar de las tarifas de importación internacional para poder seguir pagando esa deuda inmensa que tienen los Estados Unidos? Esa es mi preocupación. Veremos cómo se desenvuelve, pero por lo pronto lejos de hacer lo que Warren Buffett está haciendo de recortar sus empresas, estoy analizando el portafolio, qué podría cambiar, qué posiciones podría cambiar o qué posiciones podría inclusive vender para aumentar un poco el efectivo, pero nada como Warren Buffett de aumentar tanto su efectivo. Prefiero mantenerme invertido en estos momentos en las empresas que yo considero sólidas y que se están desempeñando de una buena manera. No hablo del precio de las acciones, sino hablo de lo que está pasando con el negocio en la empresa. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.